Bueno, eh, como presidente del Centro Genealógico de San Luis, quiero darles una bienvenida a todos ustedes y agradecerles la presencia de cada uno de los que nos están acompañando y los que se van a seguir uniendo, ¿no? Hoy tenemos nuestra charla. En este caso, hemos invitado a uno de nuestros correspondientes, al profesor Javier Verdini. Él nos hablará sobre la memoria de las almas de Fray Antonio de la Cruz, bautismos aborígenes en San Luis de Loyola, en Cuyo. Javier es profesor de Historia de la Universidad de Córdoba. Es director académico de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres, académico de número de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, miembro de número de la Academia Americana de Genealogía, miembro correspondiente por Córdoba del Centro de Estudios Genealógico y Heráldico de Catamarca, de San Juan, de Buenos Aires y, lógicamente, de San Luis. Tenemos el privilegio de tenerlos entonces con nosotros. Él nos va a indicar su investigación, nos va a llevar a siglos pasados para que veamos cómo fue tal vez la relación con los aborígenes de San Luis en el siglo XVI. Bienvenido, Javier, es tu tiempo. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la presentación. Saludo a los presentes, especialmente a los integrantes y autoridades del Centro de Estudios Genealógicos de San Luis, que me han permitido participar en este ciclo de charlas virtuales de la institución y también que me designaron miembro correspondiente, lo que estimo un honor inmerecido. El título del trabajo de la investigación que expondré hoy, como ha comentado Daniel, es La memoria de las almas de Fray Antonio de la Cruz, bautismos aborígenes en San Luis de Loyola, Cuyo, Reino de Chile, fines del siglo XVI. El artículo, inextenso, podrá ser consultado en la página web institucional del Centro Puntano, y si hubiera algo que mereciera una corrección, pido por favor se me haga saber. Hay allí un correo electrónico para que me escriban. Una primera versión de este trabajo fue presentada como comunicación en la sesión del 4 de mayo de 2024 de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, bajo el título Antiguos Registros Bautismales de Cuyo, Reino de Chile, siglo XVI, y luego una versión ampliada se leyó en el 16º Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República Argentina y 23ª Reunión Americana de Genealogía realizada en la ciudad de San Juan, Argentina, octubre de 2024. Quiero expresar aquí mi agradecimiento por la lectura y sugerencias realizadas de este trabajo a Prudencio Bustos Argañarás, Marcelo Gersani Oviedo y Susana Martínez. Con la presentación de esa investigación y ese artículo y de esta presentación hoy, intentamos hacer un aporte a los estudios genealógicos de Cuyo, con la indización y transcripción paleográfica de un documento singular, que estimamos singular. Este documento de fines del siglo XVI porta, según nuestra opinión, información desconocida sobre los más antiguos sacramentos administrados en la provincia de Cuyo, no solamente por la importancia que significaría para la historia religiosa, sino para el conocimiento de los pueblos aborígenes de la región. Asimismo, a pesar de la antigüedad de las ciudades cuyanas fundadas todas en el siglo XVI, sus registros parroquiales más antiguos corresponden a la segunda mitad del XVII y los de San Luis específicamente al siglo XVIII. El documento en cuestión es un listado de indios huarpes bautizados en la jurisdicción de San Luis de Loyola de la Punta. Así, serían los bautismos más antiguos hasta donde conocemos para San Luis en particular y para Cuyo en general.
presentamos en este artículo la transcripción paleográfica del citado documento, más un índice onomástico y un breve estudio preliminar descriptivo de las características de este, y algunas notas sobre la cronología y onomástica que se desprenden de su lectura. Gracias, así, a una querella judicial, poseemos esta memoria de indios bautizados, inserta como prueba en el expediente judicial, y podemos conocer más sobre los habitantes autóctonos de la jurisdicción de San Luis a fines del siglo XVI. Debemos contar a los amables asistentes cuál fue la motivación para realizar este trabajo. La siguiente, Claudia. La organización por parte del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan del Congreso Nacional que comenté en la ciudad capital de la provincia homónima. La siguiente. Por ello, busqué un tema relativo al territorio de la antigua jurisdicción de la gobernación de Cuyo que pudiera ser original e interesante, algo difícil porque no es objeto de mis investigaciones ese territorio. Recordé que hace poco más de 2 décadas, investigando en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, Monseñor Pablo Cabrera, la siguiente, me encontré con un documento conocido y estudiado. Pero previo a entrar en este tema, deseo hoy aquí recordar a la vieja sede del archivo, de la que podemos ver en esta diapositiva su puerta de ingreso, sala de consulta y algunos de sus tesoros seculares. Recordar una época de la institución en la que nos sentábamos allí en esas mesas de consulta bajo la mirada severa de su director, el licenciado Alejandro Moyano Aliaga, de feliz memoria, pero de generosidad sin límites al compartir información. No puedo dejar de nombrar aquí a algunos de los archiveros que como referencistas en la sala de consultas subsanaban todas nuestras dudas y pedidos, los licenciados Raquel Malle y Eduardo Gull-Medel. Este archivo, para quien no lo conozca o no conozca sus ingentes fondos, posee un enorme potencial para el estudio de la época hispánica, al atesorar miles de documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII. La siguiente. Entonces, es un poco parte ya de la historia archivística de Córdoba y del país, ese edificio, sus integrantes y, por qué no, sus asiduos consultantes en ese momento, que en esa arquitectura elegante descifrábamos escrituras antiguas bajo la mirada cómplice de don Ramón J. Cárcano, político e historiador. Veamos la que sigue. Pasando ya al documento, a describir la fuente, diremos que la asignatura archivística es la siguiente, la que podemos ver allí en la diapositiva, con esa descripción primitiva que se colocó en la carátula. La siguiente. Debo insistir aquí que trabajé con fotografías del expediente tomadas hace 2 décadas en el archivo histórico. Agradezco a la licenciada Raquel Malle por sus oportunos consejos de ese entonces de utilizar el expediente que hoy se halla fuera de la consulta. La siguiente. El documento que el autor ha titulado Memoria de las almas que se han bautizado en estos términos de la punta por enfermedades, no se haya fechado y está escrito en 2 hojas bastante maltratadas por el tiempo. Presenta cortes, roturas, pérdidas de papel, manchas de humedad y la mitad del segundo folio está separado, habiéndose intentado restaurarlo cosiéndolo con un hilo de algodón oscuro. Las roturas son algunas de larga data. Ya Pablo Cabrera las identificó antes del año 1929. Posiblemente se trate de un listado realizado desde otros apuntes o borradores y su objetivo fuera tener una memoria rápida, un listado, de los bautizados, lo que se apoya en el texto mismo del documento, donde Fray Antonio de la Cruz coloca como asiento final 3 niños enfermos cuyos nombres no asenté
por la mucha priesa que tuve por salir. La siguiente. Lo pragmático del documento se contrapone a papeles más formales para registrar esos sacramentos, como las actas de bautismo, que necesariamente se harían en un libro parroquial específico. Se han trazado 10 rectángulos o casilleros, 4 en cada cara del folio, esto es, 8 en el primer folio y 2 en el segundo, en los que se indican los nombres de los encomenderos, de los curacas y de los indios bautizados, con la filiación de algunos de ellos y otros datos de parentesco. La siguiente. En una primera aproximación cuantitativa, aunque no es este nuestro objetivo, hemos contabilizado en la fuente 169 indios, de los cuales 103 estaban bautizados, 66 no lo estaban, 95 eran varones, de los cuales 15 eran autoridades étnicas y 54 eran mujeres, mientras que 60 de estos estimamos eran niños, 38 varones y 22 mujeres. La siguiente. Si bien Monseñor Pablo Cabrera conoció y analizó el documento, publicando parte de esos datos, sus objetivos eran específicamente etnolingüísticos, buscando formar un nomenclador o glosario de palabras por lo que los nombres de los aborígenes puntanos están descontextualizados en su trabajo, en cierta manera, y algunos datos familiares no se han registrado en su publicación. Asimismo, el ingeniero Aníbal Montes utilizó el documento para individualizar lugares, pueblos indios y encomiendas y formar un nomenclador cordobense de toponimia autóctona, pero tampoco publicó el documento in extenso. Vaya aquí mi homenaje también a estos dos investigadores del pasado cordobés, pero también cuyanos. Debemos leer siempre a los clásicos y vaya si estos dos autores lo son para nuestros temas. La siguiente. De las 10 encomiendas, conocemos los titulares de solo 8 de ellas. Reproducimos a continuación el listado de estas con la reconstitución del nombre del encomendero que realizara Monseñor Pablo Cabrera y nuestra propia hipótesis cuando figure incompleta. Allí podemos ver los nombres y precisamente la encomienda del último curaca que aparece allí, la encomienda de Francisco Muñoz, donde el curaca es Canchuleta, es sobre la que hablaremos a continuación. La siguiente. Veamos ahora y de manera breve el origen de la citada memoria. El 20 de marzo de 1605, el capitán Andrés de Fuensalida Guzmán, capitán a guerra, corregidor y justicia mayor de la ciudad de San Luis de Loyola del Reino de Chile, inició un litigio en Córdoba contra Adrián Cornejo. El primero, Fuensalida, cuya firma está a nuestra derecha, planteaba que Cornejo había entrado a la jurisdicción de la ciudad de San Luis de Loyola y se había llevado el cacique Canchuleta y sus indios, desnaturalizándolos de sus pueblos y asientos que se hallaban encomendados a Francisco Muñoz con anterioridad. Dice Pablo Cabrera, vecino que fue Muñoz de la ciudad de Mendoza en 1563, por el gobernador Villagrán, que lo fue de las dos gobernaciones, de Chile y Tucumán. El querellante, Fuensalida, sucedió Muñoz en dicho repartimiento, por merced que le otorgara el gobernador Alonso García Ramón, siéndole confirmados estos derechos por el gobernador Alonso de Rivera. Habían sido bautizados por Fray Antonio de la Cruz y siempre habían servido dichos indios al exponente y sus antecesores en jurisdicción de la ciudad de San Luis de Loyola, que está situada y señalada hasta los Comechingones. Hasta allí la cita de Pablo Cabrera. La siguiente. De lo citado se desprende que Fuensalida Guzmán era el tercer titular de la encomienda, luego de Francisco Muñoz y de Cristóbal de Buiza, como lo indica Cabrera. Adrián Cornejo, por su parte, manifiesta que los posee por título de encomienda otorgado el 24 de noviembre de 1589 por el gobernador Juan Ramírez de Velasco. La siguiente. Aquí
tenemos entonces una variable de importancia que es la datación del documento, que como dijimos no está fechado. La vía para llegar a una data crónica aproximada del mismo será a través de datos contextuales que podamos extraer del expediente donde se haya inserto. En primer lugar, el listado de bautizados debe redactarse antes de 1605, ya que el proceso judicial en el que se haya inserto se inicia el 20 de marzo de ese año en Córdoba. En segundo lugar, tengamos en cuenta que la memoria de las almas nombra como encomendero del cura Cacanchuleta y demás indios el sujeto a Francisco Muñoz, vecino que fue de la ciudad de Mendoza. El capitán Fuenzalida Guzmán manifiesta que el gobernador Francisco de Villagra dio la encomienda a Muñoz en el año 1563, dice la fuente, antes que se poblara esta ciudad de Córdoba, que fue 1573. Y luego, continúa Fuenzalida, me hizo merced Alonso García Ramón y fue confirmado por el gobernador Alonso de la Ribera. Quien entrega la parcialidad indígena al tercer señor de la encomienda, Fuenzalida Guzmán, fue el gobernador interino de Chile, Alonso García Ramón, quien gobernó desde el 29 de julio de 1600 a febrero de 1601. Es sucedido luego por Alonso de Ribera y vuelve a ser gobernador, esta vez propietario de Chile, desde el 21 de enero de 1605 hasta 1610. Por lo tanto, Fray Antonio de la Cruz, al asentar los bautismos con los encomenderos, indicando que Francisco Muñoz lo era del cura Cacanchuleta, está registrando esos sacramentos en fecha anterior a la encomendación en Fuenzalida Guzmán y la posterior confirmación de Rivera. Por ello, el lapso temporal debe corresponder al gobierno anterior al interinato de Alonso García Ramón, desde fines de julio de 1600 a febrero de 1601, en las postrimerías del siglo XVI, esto es, entre los años 1563 a 1599. La siguiente, por favor. Pablo Cabrera intentó obtener datos del autor del escrito, Fray Antonio de la Cruz, para determinar la orden religiosa, convento, etc., pero sin éxito, ofreciendo la hipótesis de que sería una misma persona con el fraile dominico del convento de Mendoza, Fray Antonio Garcés, de quien sí hay datos incontrovertibles. En nuestro caso tampoco hemos podido hallar más información esclarecedora. La falta de documentación, tanto en la región como de la orden dominica, nos impide llegar a algún dato cierto por ahora. La siguiente. La letra de la memoria de las almas es prolija y caligráfica, algo cursiva, sentada, típica escritura de un hombre de iglesia. Podemos clasificarla como una bastardilla con algunas influencias de la procesal y con pocas abreviaturas. En referencia a estas últimas, colocamos allí en la diapositiva algunos ejemplos con su desarrollo. La siguiente. La lectura entonces de este documento no presenta grandes dificultades, salvo por las roturas y manchas que comentamos, y la manera de asentar los nombres indios, ya que posiblemente el fraile quiso dejar constancia de la pronunciación o inflexiones de voz, al colocar, obviamente él hablaba el idioma, la lengua, inflexiones de voz, al colocar en el texto de algunos de esos nombres espacios y comas entre letras y sílabas. Sería el caso de los ejemplos que indicamos a continuación. Aparece, por ejemplo, el nombre del cura Cacabiltocla, del aborigen Cabiltocla, escrito de esa forma. K, coma, espacio, B corta, coma, espacio, Iltocla. La siguiente. Veamos ahora algunos breves apuntes sobre onomástica, organización política y también genealogía aborigen. La siguiente. En el documento Memoria de las Almas, la gran mayoría de los bautizados figuran nombrados primero con el nombre Huarpe y a continuación el nombre de pila cristiano, como cuando se asienta
la India Churuña María, India Payatulinta Magdalena, entre otros, siendo una particularidad o rareza que varios se indique de la siguiente manera: la India Colochalta llamóse Clara o Uchaclinta llamóse Catalina. En otros casos, los progenitores aparecen nombrados con los apelativos aborígenes, pero no así sus hijos y nietos. La hija de la India, Una, y de Cabiltocla, Juana, y su hijo Miguel. Como estos ejemplos existen otros, como se verá en la transcripción. La siguiente. Pero hay solo dos casos que cumplen con la práctica onomástica general, esto es, tomar un nombre cristiano al momento del bautizo y los nombres originales huarpes pasan a segundo término como apellidos. Se trata de los casos del curaca, don Francisco Niquijape, y el curaca Blas Chilinaure. Estimo que el proceso de evangelización y con él de dominación española estaba más consolidado en la encomienda de Gregorio Morales de Albornoz, donde era curaca principal don Francisco Niquijape. A diferencia de las demás, donde los curacas son nombrados por sus apelativos indígenas: Uluyo, Ancalde, Aluquén, Calambel, Sacache, Calchira, etc. Aquí el curaca no solo tiene nombre cristiano y apellido aborigen, sino que lleva la partícula don, demostrativo de la inserción en el sistema jurídico social donde la corona española reconocía el privilegio de nobleza, de caciques y autoridades autóctonas. Similares reflexiones podemos hacer para el curaca Blas Chilinaure, con la salvedad de que no se haya embonado. La evangelización en este grupo indio está difundida de manera intergeneracional, por lo menos en la familia de Niquijape. No solo él, sus hijos, como también su suegra, están bautizados y no figuran para ellos los nombres indios. Si bien esos apellidos aborígenes no se transmitían en un primer momento, no es posible observarlo aquí si tal cosa sucede, ya que ningún vástago es apellidado. Un comentario especial merece que en la encomienda de Francisco Muñoz, cuyo curaca es Sancalde, Fray Antonio de la Cruz indica el nieto de la India Ticuluta de Cantamana Juan. Y en la encomienda de Chávez, del curaca Calchira, una hija de un principal, sobrina de Uluyo, María. En el primer caso citado, es posible, por vía de hipótesis, afirmar que esta mujer, que se halla en una parcialidad indígena, se registre además el dato informativo o de origen familiar o que pudiera reflejar algún tipo de parentesco, como de Cantamá, que es otro cacique, otro grupo. De la misma manera, en el caso de María, hija de un principal del curaca Calchira, pero sobrina del curaca Uluyo. La lectura de bibliografía especializada nos sugiere que sería un ejemplo del intercambio de mujeres para asegurar la reproducción social, donde los caciques eran los mediadores de los acuerdos intergrupales. Dice una autora, ligado íntimamente al movimiento e intercambio de mujeres entre los diferentes grupos como garantía de los pactos y también forma de asegurar la reproducción social. Veamos la siguiente. En las 10 encomiendas se da la existencia de una autoridad étnica, esto es un curaca: Uluyo, Ancalde, don Francisco Niquijapia, Luquén, Calambel, Sacache, Culipera, Cantamana, Calchira y Canchuleta. Y en 4 de ellas, además, por lo menos existe un indio principal. En la encomienda del curaca Uluyo, el principal Caulera; en el del curaca Culipera, el principal Yome; en los de los curacas Cantamana y Calchira, principales que no aparecen nombrados. En la encomienda, donde es curaca Ancalde, figura asimismo otros 2 curacas, uno de nombre Blas o Yempesta y otro llamado Blas Chilinaure, ya nombrado, lo que nos estaría mostrando algo observado y estudiado para la jurisdicción de Córdoba, de grupos indígenas con curacas, pero con grupos o parcialidades sujetas a ellos, con sus propios caciques, como lo consigna Constanza González Navarro, ya citada,
al afirmar que, textual, cada aldea estaba regida por una o varias autoridades étnicas, y esas aldeas eran unidades lideradas políticamente por un cacicazgo simple o múltiple, de 2 o 3 caciques. Veamos la siguiente. En la encomienda de doña Ana Jufre encontramos datos a los que podemos caracterizar aquí como más genealógicos. En algunos casos se indican filiaciones de indios, posiblemente párvulos, tales los casos de Ayanguache y Coconay, padres de Lorenzo, de Conchas y Coxcalen, padres de Alonso, Juana, hija de la India Una y de Cabil Tocla, etc. En otros casos solo se indica el nombre de la madre, Francisco, hijo grande de la India Axi. La siguiente. Bueno, yo he organizado la información como pequeños árboles para reconstruir las filiaciones. Veamos la siguiente. Por supuesto, los datos son fragmentarios porque no tenemos mucha información, no sabemos el nombre de la mujer, pareja o esposa de Francisco Niquijape, por ejemplo, ni de uno de sus hijos. Veamos la siguiente. Y salvo que aparezca alguna documentación posterior de las encomiendas, podríamos hablar de alguna ascendencia o descendencia. Veamos la siguiente. No podemos dejar de mencionar en este acápite que algunos indios figuran con ciertas características que nos llamaron la atención. Se menciona que han sufrido algún tipo de mutilación tan evidente que se halla a la vista y el religioso lo asienta. Pie cortado, desnarigada. Interpretamos que eran resultado de algún castigo por las autoridades españolas, el encomendero tal vez a estos indios. Confirmamos, en cierta manera, aunque no dejamos de señalar que es una hipótesis, confirmamos un poco nuestra sospecha de manera general para Chile, porque, y allí citamos, Martín García Óñez de Loyola daba cuenta al rey, en otra carta, de los castigos y de las crueles mutilaciones que se ejecutaban sobre los indios. Así se ve en este reino multitud de indios cojos, mancos, sin manos o con una sola, ciegos, desnarizados y desorejados. Esto con respecto a la información que he podido analizar de este documento y he realizado, como ustedes podrán ver después, o tal vez ya han leído, esta especie de estudio preliminar de la transcripción del documento. Pero antes de conversar sobre los temas ya cerrando el trabajo, esa transcripción merecía un índice onomástico, la siguiente. Por eso, para facilitar la búsqueda de la información, además de la transcripción paleográfica, realizamos un índice de nombres, un índice onomástico. No se han incorporado aquellos aborígenes de los que la fuente obviamente no proporciona el nombre, sino referencias, como cuando asienta, por ejemplo, otra vieja, otra india, otro chiquillo. En los casos que se haya indicado la etnia, indio o condición jurídica yanacona, se incorpora el dato, como así también características físicas o personales, ciega, grande, vieja, tuerta, pie cortado, desnarigada, niño. A los fines de ofrecer los datos posibles de un nombre, se ha indicado además cuál era el curaca y el encomendero, el que estaba sujeto al indio huarpe nombrado. Bueno, allí en la diapositiva hay un ejemplo del inicio de ese índice de nombres de esa memoria de los indios. Luego viene la transcripción
Y el documento se presenta aquí, en la transcripción que he realizado, en una edición crítica de su original, a través de una transcripción paleográfica que sigue las normas de transcripción de documentos históricos panamericanos de 1961. Hemos confrontado nuestra lectura con la de Monseñor Cabrera y donde hemos hallado divergencias en ínfimo número de casos, la hemos indicado en nota a pie de página. Tenemos una diferencia en la lectura con Monseñor de una letra en un nombre. Él lee J y yo leo Z. No vamos a discutir con Monseñor, pero es Z. Debemos decir que cada registro de indios por encomienda aparece como un párrafo único, pero nosotros, para facilitar la lectura del texto, hemos realizado un listado con un renglón para cada bautizado conjunto de aborígenes nombrados. Incorporamos al inicio de esa transcripción un asiento catalográfico con la fecha crónica y tópica, tiempo y lugar, la asignatura archivística, el resumen temático, la descripción diplomática, la tradición documental, original o copia, el tipo de letra, procesal, bastardilla, etc., la cantidad de folios y el estado de conservación, ya sea bueno, regular o malo. Pasamos a la siguiente y ya para ir terminando, algunas consideraciones finales con respecto a este documento. Tenemos que decir que hay una escasez documental importante en general para lo que es el territorio de la Argentina para este siglo, para el siglo XVI, por lo que este expediente, que tiene varios folios, además de las 2 hojas de la memoria de las almas, tiene una importancia histórica de peso para San Luis, Cuyo, y también, ¿por qué no?, para la Argentina en época hispánica. Y esa escasez documental general para la historia también se muestra en los registros eclesiásticos para ese siglo. Por eso, hasta podríamos plantear que es un registro, si bien no parroquial, pero sí sacramental, de los más antiguos del territorio argentino. Y haciendo un análisis allí de la información, leyendo un poco entre líneas, podemos observar en relación a la antroponimia hispanoamericana cómo fue en algunos casos pequeños, unos micro casos, el uso, la transmisión y características de nombres aborígenes y españoles en el siglo XVI, sobre todo la imposición de nombres occidentales, el uso de apellidos aborígenes y el de la partícula de tratamiento don. Y para finalizar ya, querría hacer un comentario sobre si bien yo no soy un especialista, los más que interesantes datos que surgen para la etnohistoria de la región cuyano-serrana. En conversación con Susana Martínez, arqueóloga tucumana que vive en Córdoba, ella me planteaba, ¿no?, las parcialidades de la zona puntana tienen una gran relación con la de las sierras cordobesas y eso se podía observar en algunos casos, ¿no?, en las relaciones interétnicas y de organización político-social de las parcialidades tienen unas características muy similares o, en todo caso, de una similaridad importante y singular. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Pido disculpas por mi garganta que no está en condiciones. Si hay alguna duda, algún comentario que yo pueda responder, con todo gusto, y además vuelvo a
vuelvo a agradecer a quienes, en el caso del Congreso de San Juan, que no pude asistir, leyeron por mí. Alice, que iba a leer el trabajo, luego lo leyó Marcelo, y también volver a agradecer, luego de mucho tiempo de haber recibido el consejo, a Raquel Maggi, que en aquel tiempo, hace 20 o más de 20 años, me dijo: sácale foto, y trabaje ese documento, y bueno, lo hemos hecho finalmente, Raquel. Hemos compartido. Javier, te felicito y me da mucha alegría. Felicitaciones por el trabajo, Javier. Ahí estoy viendo en el chat, escribieron que querían hablar en primer orden de Seba Combina. Disculpen, creo que levanté la mano sin querer. Bueno. Quería aplaudir. Después Alicia había... Bueno, gracias. Bueno, Javier, ya sabes, mis felicitaciones, siempre apoyando tus investigaciones. Quiero decir que realmente es un documento único porque yo que he estudiado las encomiendas, de esa fecha en Cuyo, que en esa época pertenecía al Reino de Chile, hay muy pocos documentos que hagan referencia a las encomiendas. Si bien casi todos los expedientes adjuntan el listado o el padrón de indios, esto es una cosa como excepcional, y vos has podido reconstruir además, digamos, la genealogía de la encomienda con los distintos encomenderos, así que realmente buenísimo, porque es realmente un documento único desde mi punto de vista para el tema del estudio de las encomiendas y las parcialidades indígenas que habitaban el territorio, en este caso de San Luis. Así que bueno, felicitaciones como siempre. Gracias. Sí, tengo que terminar de leer el expediente. Lo que pasa que, bueno, hay que sentarse con tiempo. La letra del fraile es muy fácil de leer, pero lo demás del escribano no tanto. Entonces hay que darle tiempo y paciencia. Otra pregunta. ¿El expediente con qué carátula se presenta? ¿Como es una encomienda de indios o es un expediente judicial? Fue en salida Guzmán, inicia un juicio diciendo que Adrián Cornejo le ha quitado los indios. Un juicio. Entonces se está querellando en Córdoba contra Adrián Cornejo, pidiendo que le devuelva los indios desnaturalizados. Bueno, qué bueno sería ver si hay más expedientes de ese tipo, ¿no? En el archivo. Claro, no sé. Está muy bueno, Sí. muy bueno, aparte por la data, por la fecha. Celia también había levantado la mano hoy. Javier, por supuesto, felicitaciones. Como siempre, interesantísimo todas tus charlas. Lo que, como vos decís, la colección de Monseñor Cabrera es requete interesantísima. Y te quería preguntar, porque tengo un CD que es un catálogo sobre la colección Cabrera, pero no sé por qué no lo puedo abrir. ¿Habrá alguna cosa tipo eso que se pueda comprar o conseguir? Claro, es que ese catálogo fue hecho en los años 90, entonces está súper desactualizado el sistema que tiene el CD. Yo lo que le sugiero es que escriba a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades preguntando si se ha actualizado o modernizado. Está bueno. No sabía que tenía que escribir ahí, pensaba que en el archivo de Córdoba podrían saber. No. Pero voy a averiguar No, es que son dos cosas distintas. El archivo histórico de la provincia tiene el nombre de Monseñor,
pero la colección está en la universidad, en la Facultad de Filosofía Humanitaria. Entonces, vos todo esto que investigaste, ¿lo investigaste en la universidad? No, no. Este es un expediente judicial del archivo histórico. Ah, está bien. Perfecto. Gracias, Javier. No, por favor. Hay Guillermo, un micrófono sí. que nos está saturando. Ahí está. Gracias. Guillermo Genini había escrito que también quería hablar. Buen día, ¿tú también? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Bien. ¿Cuánto tiempo? Un gusto encontrarte de vuelta a través del ciberespacio. Claro. Bueno, escúchame, muy interesante el trabajo. Nosotros acá en San Luis, este expediente ha sido trabajado por el profesor Menéndez en una tesis sobre los primeros años de la fundación de San Luis, que él cuestiona, bueno, y tiene una propuesta alternativa sobre los hechos de Luis Jufré en 1594. Bueno, lo que te quería comentar es lo siguiente. Vos has definido a estos grupos como parcialidades huarpes. ¿Vos en el documento figura que son indios huarpes o organizaciones huarpes, o vos los has sacado de algún otro una aclaración. Una aclaración. Yo no soy un especialista y yo he tomado los clásicos. Pablo Cabrera le llama huarpes. ¿Sí? Por supuesto que eso es algo que puede ser revisado. Bien. Y la otra cuestión era que... Era para darle un nombre. Sí. Ah, bien, perfecto. Bien. Porque según las últimas investigaciones, vos nombraste a Susana Martínez. Efectivamente, San Luis, sobre todo los grupos del Valle de Colara, tenían una organización muy parecida a los indios serranos de Córdoba. Pero no son huarpes, sino que son más bien comechingones, pero de otro lado de la Sierra de los Comechingones. Y el otro dato interesante es que en el documento figuran la caracterización de Curaca, que también corresponde a los indios, ¿cómo se llama?, comechingones, y no a los indios huarpes. Nosotros en Cuyo, sobre todo para el caso de San Juan de Mendoza, el término Curaca no figura dentro de las características organizativas de los huarpes. Entonces también sería otro indicador que se trata de una etnia diferente. Eso es lo que quería ver, y tengo datos de Fray Antón Garcés en San Juan, por si les llega a interesar. Están publicados en la tesis de la Fundación de San Juan en el siglo XVI, porque fue el primer fray dominico que se instaló de manera permanente en San Juan y tenía convenios económicos con algunos conquistadores sanjuaninos en San Luis. Muy bien, muy interesante. Exactamente. Sí, nosotros lo ubicamos en San Juan entre 1600 o 1601 hasta 1615 aproximadamente. Claro. Pablo Cabrera plantea que sería Garcés. Yo no estoy de acuerdo porque... Ah, bien. No, o sea, si bien utilizaban un nombre en religión, lo usaban siempre, no salteando en un documento uno y en otro documento otro. Bien, y si no es Garcés, ¿quién podría ser? Es muy raro que aparezca un sacerdote relativamente formado, como se desprende de ese estudio de la letra y de la escritura. ¿Quién podría ser ese Antonio de la Cruz? Sí, no lo sé, no lo sé. Bien, nosotros no tenemos ningún dato de él. No he encontrado. Bien. No he encontrado datos. Gracias. Bueno, excelente trabajo, querido, excelente trabajo. Gracias por la información. Una pregunta, si me permiten, para Guillermo Genini. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué haces? No te escucho.
Te pregunto... ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Tanto tiempo. Bien. ¿Cómo llamaban a los curacas en la zona de Cuyo, en lo que era que pertenecía a la gobernación de Chile? Porque la verdad es que curaca era el nombre general en todo el resto del territorio argentino. Y tú dices que si al ser nombrado curaca indicaría que no pertenecerían, digamos, geográficamente hablando a la zona. ¿Qué nombre le ponían a los curacas? Por curiosidad. En la documentación de San Juan y de Mendoza se los conoce, se los menciona fundamentalmente como caciques o principal. O dicen indio tal, tierra tal. O indio tal del cacique tal. O sea, no. Bueno. Yo no he identificado para el siglo XVI ninguna parcialidad huarpe que esté nombrada en relación a un curaca. Eso me llamó mucho la atención, claro, y por eso pero creo podría no ser un indicador, porque en realidad también en el Tucumán o en el litoral se lo llamaba principal o cacique, digamos, claro. Era indistinto, curaca, principal o cacique. Por eso te preguntaba si había algún término diferente, digamos, que... No. Solamente cacique o principal. Okay. O hacer referencia a la tierra. Sí, gracias. Bien. Claudia, no sé si querías comentar algo. Claudia Farías. O Claudia Gatico. Ambas Claudias. No. Claudia Farías es la que tenía levantada la mano. Pregunta, ¿no puede ser que sea otro Francisco homónimo? En Pares hay un registro de un Francisco Muñoz, que entiendo que es el que mencionas en tu trabajo, uno nacido hacia 1600, que en la referencia que está en Pares, que se debe a cuando es nombrado escribano en Chile, dice ser hijo de Francisco Muñoz y Marcela Páez. No es probable que el Aldana venga de Marcela Páez, que Marcela sea Páez de Aldana. Hay que investigarlo, sí, hay que confirmarlo, posiblemente. Sí, no he hecho la investigación. Porque hay otro Francisco Muñoz que es vecino de Mendoza, que es casado con Paula Gómez de Mayorga o Paula de Mayorga, que por una cuestión cronológica pienso que puede ser el que recibió la encomienda en 1563. Claro, bien, sí. Es posible. Creo que también tenía ganas de intervenir Marcelo Gershani. Sí, Marcelo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Marcelo. Tuve que salir y entrar porque había veces que alguien, creo que a Alicia Sosa no le escuché hablar al principio, y no sé bien si era un tema mío, y después sí, bueno, así que quizá me he perdido alguna partecita de Javier. Bueno, como siempre impecable, y me ha gustado mucho la forma en que has organizado esta exposición de temas que pueden ser difíciles de exponer, y lo has hecho siempre con tu gracia. Javier, capaz que lo has dicho, y si no lo escuché, cuando se usa la partícula don, claramente vos podés identificar que se trata de curaca, o hay algún don que no figure como curaca. Es el único caso, es un solo caso. Una sola vez. El curaca don es el único caso. Bien. Y lo último, por ejemplo, ¿hay algo que parezca un apellido que vos digas se parece a algún apellido de hoy? Sí. No, porque hay solamente dos apellidos. De parte de los aborígenes, solamente dos apellidos. Entre denominación aborigen, entre nombre y apellido, algo que te suene, o que le suene, como por aquí sería un bicha.
A mí personalmente, bueno, uno en el que pudo haber derivado, que hoy pervive, que es el apellido Cabiltuna. Ah, mira. Claro. Guillermo quiere hablar. No sé Gracias, si terminó, Marcelo. Listo. Gracias. Bien. Bueno, recién recuerdo lo siguiente. Javier, vos mencionaste que la encomienda como primer encomendero fue Cristóbal de Buisa y después el segundo, Francisco Muñoz. Sí. A ver, son datos que da Pablo Cabrera. Yo lo tomo de Pablo Cabrera. Perfecto. ¿Sí? No ha sido mi objetivo hacer un estudio profundo de la entrega de la encomienda y la sucesión de los encomenderos. Son datos contextuales para contextualizar un documento y un trabajo que es un aporte documental, ¿no? Bien. Bueno, ¿te puedo aportar algo, Javier? Por supuesto. Bueno, mira, creo que Cabrera, hay que descubrir, por supuesto, su gran capacidad para buscar y encontrar información ya hace un siglo atrás. Cristóbal de Buisa fue fundador de Mendoza y de San Juan. O sea, él es muy posible que se le haya entregado algún tipo de encomienda en lo que hoy sería San Luis, cuando Juan Jufré hizo su expedición de 1562, posiblemente entre enero y febrero de 1562, que según los cálculos que nosotros hemos realizado, llegó hasta las faldas de los Comechingones. Claro. Y esa justamente fue la expedición que originó algunas entregas de encomienda en la zona más poblada de San Luis, que era justamente el Valle de Concarán, el Valle de Conlara. Es decir, que acá tenemos otro no sé, posible indicio de que se trate de indios comechingones de esta parte de la sierra de Comechingones en el Valle de Concarán o de Conlara. Porque justamente esos son los que estaban más cerca de la jurisdicción de Córdoba, que es lo que pleita Fonsalida Guzmán contra Adrián Cornejo. Muy interesante esa mención que hace Cabrera de Buisa. Después Buisa desaparece, por supuesto, de la historia, posiblemente, él regresó a Chile y quedó como encomendero, y al parecer sería interesante, y esto se lo dejo acá a los colegas que están presentes, ver en qué momento se hace el traslado de Cristóbal de Buisa a Francisco Muñoz, creo que es el segundo encomendero. Sí. Sí, bueno, eso sería interesante porque ahí se puede ver entonces ese pasaje que yo supongo que debe ser bastante temprano. Yo calculo, ¿cómo se llama? En la década de 1570 aproximadamente, antes de, ¿cómo se llama?, de la expedición de Luis Jufré del año 1594. Pero es un dato realmente muy importante que ha rescatado Cabrera y que ha resaltado a Javier, así que, bueno, hay que contar ese dato. Muchísimas gracias. No, por Felicitaciones. favor. Gracias. Claudia Faría, ¿te encuentras en línea? Claudia está atrapada en una videollamada. No sé, estás muteada. Si estás allí, estás muteada. Si puedes activar tu micrófono. Hola, perdón, no me había dado cuenta. No, le estaba diciendo a Javier que le agradecía porque yo soy descendiente de Valle de Conlara, de los Comechingones, y mi abuela, que era nacida ahí, decía que su abuela decía que era india. Así que yo siempre trato de buscarle la punta, que no la encuentro, por supuesto, porque en los libros de bautismo no figura ninguna india. Pero bueno, ya va a aparecer. Un beso grande a todos. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, sí, Claudia. El gran tema es la falta de documentación. Y más desde una época tan pretérita como el siglo XVI.
Bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿O comentar algo? No, yo simplemente para confirmar un poco la pregunta que hacía Marcelo Gersani, según las leyes de India, el tratamiento que se debía darles a los caciques y demás era respetarles su función social dentro de su grupo, y entonces el tratamiento de don es muy común verlos en los expedientes de encomiendas cuando se refieren a los caciques o jefes de una comunidad indígena. No estaba claramente establecido, pero sí las leyes de India decían que a los indios tenían que respetarlos como si fueran, bueno, vasallos del rey y con sus mismas jerarquías. Sí, no, Alicia, lo sé porque lo he trabajado acá, en los pueblos de India de Catamarca. Le preguntaba si había algún don que no figure con la denominación de cura, como que se le escapó o podría para pensar. Sí, aquí también. Sí. Okay. Lo interesante del trabajo de Javier es que dispara estos temas que lo llevan a Guillermo Giannini también a vincular el proceso fundacional de las ciudades de Cuyo. Qué interesante ver los españoles detrás de este documento. ¿Y cuánto falta para...? No conozco, no tengo claro ahora qué trabajos hay sobre los vecinos fundadores de San Luis. Sí, hay trabajos que justamente el profesor Menéndez, que supongo que iba a estar, no sé si pudo entrar al final a la presentación, no sé si lo vieron, profesor Néstor Menéndez. No lo vi. Bueno. Había muchas personas que estaban con el perfil sin definir, pero pudo haber estado, pero no estaba identificado, Guillermo. Bien. Bueno, les cuento una cuestión. Es muy interesante el trabajo de Javier porque el profesor Menéndez tuvo este documento en su vista en el archivo de Córdoba. Si no lo cuentas, te lo voy a sintetizar yo. Y él consideró que ese documento tenía problemas ante la prueba de veracidad, fundamentalmente por el sacerdote que firma, que como bien dice Javier Cabrera, no lo logró ubicar, nosotros tampoco lo hemos logrado ubicar. Menéndez lo buscó tanto en Cuyo como en Córdoba y tampoco lo logró ubicar. Entonces, esa suposición que es Antonio Garcés, le es puesta en duda y él desechó ese documento para su trabajo sobre la verdadera fundación de San Luis. Él trabajó justamente con el expediente de Comisaría de Guzmán contra Adrián Cornejo y lo cuestionó, entonces lo consideró que no pasaba la prueba de veracidad. No tanto por los datos, sino por quién lo firma. Entonces supuso o sospechó que se trataba de un sacerdote que no tiene una identidad, cosa que resultó bastante compleja de analizar. Pero bueno, como el aporte de Javier es analizando el trabajo en sí mismo y no la veracidad de quién lo realizó, Marcelo plantea lo siguiente. Hay una zona donde la historia de Córdoba se vincula con la historia de Cuyo. Es un tiempo muy corto, ¿sí? Va entre 1570, la década de 1570, hasta 1610, 1620, o sea, no pasan de una o dos generaciones, aproximadamente 50 años, y está relacionado fundamentalmente a los conflictos por los indios que vive, en este caso, en lo que nosotros hemos tratado de identificar, que es un proceso de despoblamiento y no un proceso de poblamiento en San Luis. Es decir, la pregunta es, San Luis representó un territorio donde al carecer de una autoridad efectiva era una especie de coto de caza, ¿sí? De lugar de donde se sacaban indios para todas las jurisdicciones que pudieran ejercer